Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy vamos a hacer un video para el cual, debo decir, me he estado preparando mucho, he estado investigando bastante, he estado leyendo mucho también, que es básicamente con motivo de la celebración del 40 aniversario del primer disco solista de Charly García, Yendo de la Cama al Living. Es un disco muy controversial, muy importante para la historia de la música en español. Vamos a ver por qué. Y es controversial porque es controversial principalmente por su sonido. ¿Sí? Es uno de los discos, musicalmente hablando, más prolijos de Charly, seguramente, dentro de su época de oro, si se quiere pensar. Pero es uno de los discos en donde tenemos más problemas de sonido. Entonces lo que vamos a hacer básicamente el día de hoy es hacer un pequeño análisis, una introducción, como siempre hacemos, por supuesto, pero también centrarnos en el sonido de algunas de las ediciones que yo he podido encontrar y llegar a algunas conclusiones en conjunto. Bueno, no en conjunto, pero ustedes también podrán sacar sus propias conclusiones al final de este video. Lógicamente va a ser un poco largo, pero empecemos de una vez. Así que ahí sale la intro y vamos con el video. Ok, muy bien. He hecho un pequeño índice para que el video sea lo más ordenado posible. Así que vamos a empezar primero, bueno, mencionando que el disco sale un 28 de octubre del año 1982, por lo tanto se acabaron de cumplir 40 años. De hecho, bueno, este video lo estoy grabando un par de días antes de la fecha exacta, pero sale después por motivos que hay que editar y todas esas cosas, ya sabemos, ¿no? Es el primer disco solista de Charly. A ver, por más de que Charly ya había hecho una suerte de disco solista que se llamó Música del Alma, que era esta especie de Charly García y sus bandas eternas, ¿no? En donde estuvo Sui Generis, era un poco la despedida de La Máquina, invitó a David Lebón, a Moro, a Por Sui Gieco, ¿no? Pero él nunca sintió que era un disco propiamente de él, no era una propuesta de él, ¿verdad? Él siempre le interesó estar en banda, de hecho por eso insiste tanto con Serú Girán, ¿no? Pero luego del periodo de Serú Girán, y ya sabemos todo lo que pasa históricamente en ese tema, Charly decide hacer este disco, ¿ok? Vamos a enseñar el disco primero. La tapa es icónica, ¿no? Ahí está. Esta es la reedición del año 2020. Ahora vamos a hablar de las ediciones también. Es algo que es muy importante con respecto a este disco. Pero bueno, a lo largo del tiempo, como ya mencioné, este disco se ha vuelto objeto de muchos debates, ¿ok? Y esos debates están en torno no a la propia calidad musical o a la obra estilística en sí, sino principalmente a su sonido, ¿ok? A sus limitaciones en el sonido. Hemos tenido algunas ediciones malas, algunas ediciones pésimas, y en general es muy difícil ahora escuchar el disco en buena calidad o no. Vamos a ver si este señor de acá cumple con los estándares necesarios. ¿Okay? Yo lamentablemente no tengo ninguna edición original, pero he podido investigar muy bien con algunas fuentes y con algunas cosas que vamos a hablar. Antes de empezar quiero mencionar este libro de aquí, que es un libro que si a ustedes les gusta el disco Yendo de la Cama al Living, yo se los recomiendo mucho. Es un libro, muy interesante. Está aquí, se llama No bombardeen Barrio Norte. ¿Okay? El autor es Martín Sariello, o Sariello, no estoy seguro cómo se pronuncia. Perdóname Martín si es que ves este video. Pero es un libro que a mí me gustó mucho. Yo lo compré un tiempo después de que salió, justo viajé a Buenos Aires y lo pude conseguir. Y de hecho, ahora les voy a contar porque a mí me surgió una pregunta en cuanto al sonido y le escribí, me tomé el atrevimiento de escribirle a Martín de esto ya hace unos 4 años o más antes de que existiera Entre Discos y qué sé yo, le escribí por Facebook, imagínense. Tuvo la gentileza, la amabilidad de responderme, ¿ok? Así que nada, yo recomiendo mucho su libro, ¿eh? Está bueno, es un análisis tema por tema,
Hay mucha documentación acá también, hay comparaciones, hay contextualizaciones. No voy a hacer nada de eso en este video porque este libro, la verdad que cubre todo eso y más. Así que, bueno, no vale mucho la pena ahondar en cosas en las que ya se ahondaron en distintos lugares, ¿no? Porque además es un disco muy celebrado. El disco sale originalmente de dos formas, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque surgen muchas preguntas al respecto. Charlie graba al mismo tiempo el disco, ¿ok? El disco Yendo de la Cama al Living, que ya vimos la foto, ¿verdad? Es un disco que no es excesivamente largo, ¿ok? Y sale a la par con Pubis Angelical. Pubis Angelical fue un soundtrack que le encargan a Charlie, Raúl de la Torre, un cineasta argentino, hace un film con el mismo nombre y le encarga la música a Charlie. Entonces Charlie graba, invita a David Lebón, ¿no? Para que grabe unas guitarras. En general, la música para la película está buena. Pero por alguna decisión que a mí no me queda tan clara, honestamente, se decide sacar el disco en dos formatos. En el formato doble, ¿no? Pubis Angelical / Yendo a la Cama Living, dos vinilos, uno que traía la música del soundtrack, que era totalmente instrumental, y la otra que traía, bueno, Yendo a la Cama Living, el álbum en sí, y el álbum en sí, Yendo a la Cama Living. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La versión doble solo sale en su edición original argentina. No sale en ningún otro país, en todos los demás países de habla hispana, Perú, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, España y demás, sale solamente esta versión, la versión con un solo disco, la versión de Yendo de la Cama Living exclusivamente. Hay que tenerlo en cuenta porque es importante mencionarlo. Distance, son dos discos diferentes. Yo honestamente no sé por qué se decidió así. Creo que era más unas ganas de Charlie de como publicar algo relacionado a un soundtrack, ¿no? A una música instrumental. Es una buena oportunidad, era una buena oportunidad para un poquito sacarse ese clavo. Pero bueno, es una versión que yo estoy buscando hasta ahora, así que si alguno se quiere deshacer de una, por favor escríbanme acá en los comentarios o donde quieran. Me pueden buscar en Instagram también, por si acaso, el disclaimer. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. El disco se graba, se lanza el año 82, ya dijimos, 28 de octubre. Y vamos a hacer un pequeño análisis general, ¿ok? Es un disco que si uno tiene que poner un nombre o un rótulo en una sola palabra al disco, es minimalismo, ¿ok? Minimalismo. Esa es la palabra con la que yo definiría este disco principalmente. Vamos a tener un choque, una respuesta abrumadora y agresiva hasta cierto punto con lo que venía haciendo Charlie en Serú Girán, con lo grandilocuente de esos arreglos, ¿verdad? Con el virtuosismo, con las armonías enormes vocales, ¿verdad? Con todas las sonoridades que Serú Girán desarrolló muy bien, ¿ok? Charlie decide en este disco irse por el lado más minimalista. Grabar casi todo él, ahora vamos a ver los involucrados en el disco. Hacer arreglos muy sencillos hasta cierto punto, sin virtuosismo, hasta monótonos, ¿ok? Y yo creo que responde un poco al concepto general del álbum, ¿ok? El concepto general del álbum. Esto es algo que yo, bueno, quiero decir, no es que sea muy insistente con esto, pero que me parece muy importante. El disco se llama Yendo de la Cama Living. Es un disco que propone eso, o sea, la introducción del disco, ¿no? Es este sonido gutural que podría interpretarse de muchas formas, pero principalmente podría interpretarse como un bostezo, ¿ok? Y es Charlie despertándose en su casa, ¿no? Es un Charlie solo en su casa, y está solo en su casa y no sale de su casa y va de la cama al living por el momento nefasto que se está viviendo en Argentina en esos años, ¿no es cierto? De mucha violencia, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que el disco abra así, y es muy interesante que el disco cierre con la frase buenas noches, dulces sueños, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Nos dice un poco que
es un día en la vida de este artista solitario, ¿verdad? Que pasa por diferentes momentos, que le empiezan a hacer diferentes ideas a raíz de no solamente de estar solo, ¿verdad? Sino de ver qué es lo que está pasando a su alrededor, pero desde adentro de su casa. Y eso es muy interesante. Entonces, Charlie va a un sonido minimalista, según lo que él ha podido declarar en algún momento, tiene que ver con lo que le dice Miguel, que en ese momento, Miguel es su hijo, ¿no? Que en ese momento tenía 5 años y le dice, papá, sí, está bueno lo que hace con Serú Girán, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿por qué no haces algo un poquito más fácil? Y él se vuelve loco y bueno, hace este disco. Y este disco, ojo, tampoco es que todo el disco sea tan fácil. Porque cuando uno va analizando y vamos a hacerlo, vamos a pasar canción por canción, vamos a dar cuenta que vamos a tener apariciones muy interesantes musicales. ¿Ok? Bien, entonces, todavía no vamos a hablar de las ediciones. Ya mencioné que hay un debate grande sobre el sonido de este disco y vamos a mencionarlo más adelante. Vamos a ir tema por tema porque me parece muy interesante hablar sobre esto. ¿Ok? Bien, entonces, abre con Yendo a la cama al living, ya sabemos, la verdad que el tema es apabullante, la instrumentación es muy básica, ¿no? Guitarra, sintetizador, bueno, teclados, lógicamente, la voz principal y el bajo, ¿verdad? Me parece que, ok, en este tema Charlie graba todos los temas, ¿ok? Se pone como este disfraz de Stevie Wonder o de Prince, principalmente, porque ya sabemos que Prince siempre fue una de sus influencias más importantes, bueno, desde que lo conoce, lógicamente, y graba todo. Y de hecho hay un videoclip muy interesante, que lo pueden buscar ahí en la web, voy a ver si voy a dejar aquí el link en la parte de abajo, aquí en la descripción del video, en donde Charlie sale grabando todos los instrumentos, ¿no? Ahora, esa versión del videoclip no es la misma del disco. Nos damos cuenta porque tiene un solo guitarra y nos damos cuenta porque las tomas son claramente distintas, ¿no? Pero según Amilcar, que era el ingeniero y bueno, que ayuda a Charlie en todo este proceso, lo produce también el disco si no me equivoco, pero bueno, lo ayuda a grabar por lo pronto. Claro, porque está como productor consultante acá, ¿no? Se está producido con Amilcar y Labert. Él dice pues que Charlie graba todos los instrumentos, graba la tarola primero, el bombo después. Ahora, hay algunas cosas que a mí, con respecto a esa grabación o a las declaraciones de Amilcar, no por desprestigiar a Amilcar, por supuesto, pero bueno, sabemos que la memoria de todas las personas, incluyéndonos, es muy frágil. Y a veces nos acordamos de algo y de repente, claro, si este tema se grabó 2 veces, podemos estar confundiendo alguna data, pero bueno, qué sé yo. Es un temón, Yendo a la cama al living, ¿ok? Temón, está muy bien hecho. Luego viene Superhéroes, que es el tema que hace con Nito Mestre como invitado, y lógico, no tenía que estar Nito en su primer disco solista. La letra de este tema, ¿no? Es hermoso, el piano, melódicamente hablando, ¿no? Tenemos a un Charlie muy melodioso, tenemos a un Charlie con una finura para la escritura de palabras y para las ideas y para la metáfora, ¿verdad? Impecable en Superhéroes, ¿no? Lamentablemente es un tema que queda un poco en el olvido, ¿ok? Él lo deja de tocar ya hace varios años, pero bueno, está bueno. Yo les recomiendo que lo chequen y ahora voy a decir qué versión es la mejor. Luego viene No Bombardé en Buenos Aires, que a mi parecer es el tema más virtuoso de todo el disco. Creo que no hay quien pueda discrepar esa idea. Es una clase magistral, ¿ok? De contrapunto, ¿ok? Distintas melodías, una encima de la otra, funcionando de forma individual, pero perfectamente empastadas para funcionar de forma conjunta, ¿no? El contrapunto que tiene este tema, además, bueno, es considerado uno de los primeros raps en la historia de la música en español, seguramente. Yo no sé si sea tanto un rap, va más bordeado al lado del funk, pero tiene esta onda, ¿no? En donde Charlie dice muchas palabras y lógicamente la carga del mensaje, ¿no? Lo que estaba pasando en ese momento en Argentina, bueno, era muy pesado, así que
es un tema importante. Luego viene el tema Vos también estabas verde, que honestamente siempre se considera como uno de los temas más bajos del disco. A mí me parece un gran cierre de la cara A, ¿ok? Me parece un gran cierre. Y a esto voy a ir también. Este es un disco que a mi parecer se digiere mucho mejor en vinilo, por esa pausa entre el lado A y el lado B, que en otros formatos, ¿ok? Pero eso es una opinión personal. Me parece que la línea o el desarrollo del guión del concepto del disco en general necesita esa pausa, y la pausa está correctamente ubicada, ¿no? Después de Vos también estabas verde. Es una balada prácticamente, ¿no? Me parece que es un buen tema. Me parece, eso sí, que el sonido está muy comprometido. Ahora vamos a ir al tema del sonido, pero en general, ¿no? No es de los temas que más me gustan del disco, pero lógicamente lo escucho. O sea, igual es muy bueno. Digamos, si lo vamos a comparar con otras cosas, seguramente va a salir ganando. Es un gran tema, ¿no? La cara B abre con uno de los temas icónicos del disco, que es Yo no quiero volverme tan loco. A ver, Yo no quiero volverme tan loco ya lo había tocado él en Serú Girán, pero en un arreglo más punk, ¿ok? Mucho más rápido, mucho más upbeat, con mucho más movimiento, ¿verdad? Y honestamente, cuando uno contrapone las dos versiones, yo creo que sale ganando la de Yendo a la cama living, ¿no? Creo que es la mejor versión. Creo que Charlie encuentra lo que buscaba en ese tema finalmente, y que probablemente por eso no lo llega a grabar nunca con Serú, ¿no? Salvo nos enteramos después en algunos bootlegs, y posteriormente en el Yo no quiero volverme tan loco, el disco en vivo este que remasteriza y rehace Pedro Aznar, que es probablemente el mejor documento de Serú Girán en vivo, ¿no? Pero bueno, gran tema, ¿no? Es muy interesante en este tema, porque en este tema tenemos como invitado a un señor y está acá. Esto es una cosa rehecha, ¿no? O sea, está exactamente, es una réplica exacta, viene en la edición del 2020. Ricardo Gómez, ¿verdad? ¿Quién es Ricardo Gómez? ¿Alguien conoce a Ricardo Gómez? No, Ricardo Gómez es León Gieco. Lo que pasa es que fíjense que las personas que se han encargado de las discográficas siempre han sido malas, siempre han sido muy fastidiosas. Y en esa época él tenía un contrato y no le permitieron poner su nombre. Tenía un contrato de exclusividad con una discográfica y no le permitieron poner su nombre en el disco Charlie. Así que tuvo que poner un seudónimo, que es Ricardo Gómez, en voz, ¿no? Pero sabemos que es León Gieco. Esto se mantuvo acá, lo cual me parece genial. Luego viene uno de los temas fuertes que de hecho Charlie lo ha tocado hasta su cumpleaños, hasta hace una semana, ¿no? Que es Canción de 2x3. Es tremendo, ¿no? Yo creo que es uno de esos momentos de García en donde se mira en el espejo y se cuestiona muchas cosas, ¿no? Y creo que por más de que sea un disco muy personal de Charlie, o este tema en específico, un tema muy personal de Charlie, al mirarse en el espejo, al cuestionarse a sí mismo, creo que ese cuestionamiento se lo hacía mucha gente en ese momento. Por eso es que este disco es tan importante también, ¿no? Es una balada de una melodía muy bonita, desde el piano, desde la introducción, ¿ok? Tiene estos aires pianísticos clásicos, ¿verdad? Pero está muy buena. Canción de 2x3. Luego viene el disparate del disco, que es Peluca Telefónica. La anécdota completa de esto lo cuenta Pedro Aznar en un conversatorio que hacen sobre Luis Alberto Spinetta, que es muy interesante, muy chistosa. Pero básicamente es una especie de jamming, es una especie de improvisación de letra, ¿verdad? La van escribiendo ahí en el estudio, qué sé yo, y finalmente la graban, ¿no? Pero es una locura, es un disparate. La verdad que la letra no es que nos diga demasiado, pero para Charlie era muy importante que estén estos dos personajes, ¿no? Pedro Aznar, y que esté Spinetta, ¿no? Que era su primera colaboración, digamos, ¿no? Era para él muy importante eso. Entonces, yo creo que es hasta como un reto, ¿no? Onda de, bueno, querían que nos juntemos, quieren ver qué hacemos,
un disparate, ¿no? Rompemos con toda la tensión que había, bueno. Pero es un tema que, como anécdota, a mí me gustaba mucho cuando era pequeño. A mis papás les gustaba mucho, les divertía mucho, así que lo ponían todo el tiempo. Y luego cerramos con el tema, uno de los temas bandera de la canción argentina, uno de los temas bandera de la respuesta a la dictadura nefasta militar que empieza en el año 76, ¿no? y termina en el 83. Si no me estoy equivocando, por favor, corríjanme si estoy mal. Que es la canción bandera, que es Inconsciente Colectivo. Y es muy interesante porque esta canción, nuevamente, al igual que Yo no quiero volverme tan loco, ya había sido materia de shows de Serú Girán, pero Charly tocando el piano solo y cantando. No había más, ¿no? Acá le añade una máquina de ritmo, ¿verdad? Es aquí en donde ya Charly empieza con esa cuestión de las máquinas de ritmo, ¿no? Empieza a probar a ver cómo van, ¿no? No las utiliza como después las iba a utilizar en clips modernos, pero empieza con eso un poco. Y la verdad que es un tema muy bien logrado, es un tema muy emocionante también, y bueno, no se puede decir más sobre Inconsciente Colectivo. Entonces, esos son los temas, básicamente, ¿no? Son 8 temas, ¿no? No es muy largo, como decía, no es un disco excesivamente largo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de cómo impacta esto, ¿no? Impacta desde 2 puntos, ¿verdad? Impacta desde el punto musical. ¿Y por qué impacta desde el punto musical? Porque en ninguna parte de América Latina se había hecho nunca un disco así, ¿ok? Yo ya había mencionado que Charly se ponía América Latina al hombro, si se quiere, para hacer clips modernos, para irse a Nueva York a grabar, ¿no? En los mejores estudios, con los mejores músicos, qué sé yo, y a sacar el que probablemente es el disco más importante de habla hispana hasta la fecha, ¿ok? Pero no es la primera vez que él innova de esa forma, que él hace este acto vanguardista absoluto, en donde sabía, ¿ok? Y esto es algo muy importante con él, sabía que podía no gustar, ¿no? Pero no importa, o sea, lo hago porque siento la necesidad, porque creo en lo que hago, ¿no? Entonces, eso logra un impacto en la música, ¿ok? Hablando solo de la música, no creo que sea un avance excesivo en cuanto al sonido, creo más bien que es un retroceso, pero vamos a hablar del sonido un ratito, ¿ok? Y el otro impacto es el social, por supuesto, ¿no? Charly ahí al medio, poniendo la cara por todos, una vez más, diciendo cosas que mucha gente no quería decir, sacando cara por las personas que no estaban más, ¿ok? Y además es un impacto social por el show en donde presenta el disco, que es en el estadio de Ferro, si no me equivoco. Si no estoy equivocado, debe estar aquí la data. Fíjense que no quiero que se me pase. Bueno, no sé. Está por acá. Sí. Es en el estadio Ferro, ¿no? Bueno. Ya sabemos la historia, los que quieran ver el concierto, véanlo por favor, pero hay este hito, ¿no? De Charly con Renata Schusheim haciendo esta ciudad de utilería, de cartón, de lo que sea, y los fuegos artificiales, unos cohetes explotando directamente y se destruye todo al final del concierto, después de no bombardear en Buenos Aires. La gente quedó tan impactada que cerraba los ojos porque pensaban que eran bombas de verdad. Ese era el terror que se vivía. Y yo creo que es tan importante por eso este disco, ¿no? A nivel social, quiero decir, las letras, el concepto, la idea de la soledad y de que, bueno, sí, nos están aislando, nos están cortando todo, ¿no? Estamos solos, solo queda estar solo en casa, yendo realmente de la cama al living, y mi día es este, pero al final la libertad la llevas en tu corazón, ¿no? Esa es la idea, principalmente. Por eso es tan importante a nivel social, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de
del sonido en general, este es un disco que yo creo que está muy limitado a nivel del sonido. Creo que es a propósito, hasta cierto punto, ¿ok? Pero que luego se destruye, lamentablemente. O sea, dentro de las limitaciones originales, porque ya habían limitaciones originales porque el disco es muy minimalista, hay poca oportunidad de hacer arreglos, como ya dije, grandilocuentes. No tenía la sonoridad, o sea, Charlie no quería la sonoridad de Serú Girán, entonces era como más low-fi hasta cierto punto, ¿no? Pero esa señal original, la edición original, se fue destruyendo con los años de forma increíble y vamos a hablar de eso. Les voy a enseñar las ediciones que tengo yo aquí. ¿Okay? La primera edición que, bueno, ya les enseñé un poco es la del vinilo del 2020, que es la que todos esperaban con mucho, qué sé yo, con mucha felicidad, con mucha esperanza, porque ya sabíamos todos las limitaciones del disco. Fíjense, la contratapa es muy bonita, ¿no? Esto es una réplica. Si algo tienen las ediciones buenas, de bueno, las ediciones de Universal, es que son réplicas siempre exactamente iguales a las ediciones originales, ¿no? Con los créditos originales, o sea, han buscado todo, lo están haciendo muy bien, la verdad, en ese sentido. El bigote, que me parece un logo increíble, ¿no? Y bueno, la etiqueta o galleta exactamente igual al original, ¿verdad? Ahí está, se ve bien, esperemos que sí. ¿Qué tal suena esta edición? No les voy a decir todavía, porque vamos a hacer un análisis en el programa de computadora más adelante y voy a dar unas conclusiones al final, ¿verdad? Pero eso es lo que traía más o menos la edición esta. La edición doble con Pubis Angelical traía, era una doble tapa gatefold y la parte de adentro era roja, pero era muy similar, las galletas eran iguales y la parte de atrás y la parte de adelante eran técnicamente iguales, ¿verdad? Luego vamos a tener la edición del año 94, ¿ok? Que no es la primera edición en CD, y esto es algo muy importante a mencionar, porque se dice, según lo que he podido leer, que la primera edición en CD, la versión del 91, hecha en Canadá, que es edición argentina, pero es hecha en Canadá, es la más superior de todas. Y yo voy a dar una teoría sobre eso en un rato. Pero esta es la del 94, que es donde empieza a pudrirse todo. ¿Ok? Esta edición suena muy mal, pero muy mal, realmente mal. En realidad es una réplica casi exacta de la edición del 91, ¿ok? Esto trae su booklet así. Además, bueno, hay muy poco criterio, ¿no? Este Charlie no es de esta época, ¿no? Este Charlie es de mucho después, ¿no? De clics modernos, en el mejor de los casos, ¿no? Esto es clics también. Esta es la presentación de clics modernos en el Luna Park. Pero bueno, por lo menos los créditos se respetan. Sí se pone el nombre de León Gieco acá, pero bueno, está bien. No hay problema con eso, ¿verdad? Pero esta edición suena muy mal, pero mal. Suena bajito, no se escucha bien. Y empezamos a tener esta idea del sonido en donde, imagínense escuchar la vida así, ¿no? Andar con las manos acá en los oídos, como si tuvieras dos tapas en los oídos. Muy mal. Luego van saliendo otras ediciones, por supuesto, pero que son solamente réplicas o reediciones o reissues en realidad de esta cosa, ¿ok? Y luego en el 2006 tenemos la última edición en CD, que es esta de acá, que hasta cierto punto era muy esperanzadora, porque, bueno, la tapa está mejor hecha. Aquí tenemos algo que yo ya me di cuenta. La vez pasada yo en Modern Clicks hablé que había unas indicaciones acá, y alguien por ahí me escribió y me dijo, eso es mentira. Y yo dije, bueno, no tengo motivos para creer que eso sea mentira. Acá repiten eso, ¿no? Se dice que está pasado de las cintas analógicas originales por Osbel Costa. Osbel Costa, si estás por ahí, pide a Universal que quiten tu nombre, por favor, porque si realmente lo has pasado de las cintas analógicas originales, no sé qué hiciste, hermano. No sé qué pasó. Pero esto no es, o sea, esto no se remasteriza, esto es una versión más fuerte de esto, y ahora vamos a ir a eso, ¿ok? Y luego tengo en mi poder este disco de acá, que es el Charly García Oro, ¿ok? En donde hay algunos temas, esto es todavía del año 95, ¿ok? Esto es una versión colombiana, pero bueno, no importa eso. La cuestión es que acá hay algunos temas del disco y lo estoy enseñando por algo en especial, ¿ok?
hay mucho debate en cuanto al sonido de este álbum, sin duda. Y no es para menos, es un disco que yo desde que tengo uso de razón y desde las primeras veces que lo escuché, sonaba muy muy mal, tenía un sonido muy limitado, como digo, muy comprimido, no habían dinámicas, teníamos excesos de agudos por momentos, y no debido a los años 80, por si acaso, ¿ok? Y voy a permitirme contar una pequeña anécdota. Estaba un día en mi carro, año 2018, o 2019, perdón, en el tráfico de Lima, que los que han estado en Lima saben que es un caos, tarde, ¿no? Un desastre. Y bueno, voy a escuchar yendo a la cama living, ¿no? Y me acuerdo que lo pongo, yo uso Apple Music, soy usuario de Apple Music hace mucho tiempo, y escucho yendo a la cama living y me volví loco con lo que sonaba. O sea, era de esas cosas, es como les digo, ¿no? Imagínense estar toda su vida así y de pronto se sacan las manos. Y dices, wow, así era la vida, ¿no? Así sonaba el mundo. Ok, me pasó eso. Y me quedé tan frío, tan sin palabras, que escuché el track 25 veces más, o sea, creo que ni escuché el disco, escuché solamente el track ese, y luego regresé a casa y como un loco le escribí a Martín, ¿no? que ya lo mencioné acá. Y dije, Martín, necesito saber si existe, mira, ya en ese momento los créditos, y voy a dejar una imagen acá, en la parte de abajo el copyright de Apple Music salía como Universal Music 2018. Lo cual me hacía a mí pensar que se había hecho una remasterización en el año 2018, que finalmente vamos a saber qué es esta, ¿no? Pero vamos a ir a eso en un momento. Entonces yo me volví loco y le dije, ¿sabes algo de esto? Me dijo, mira, voy a preguntar, la verdad que no tengo la más mínima idea, no que yo sepa por lo pronto. Bueno, el tema quedó ahí, no pudimos esclarecerlo, ninguno de los dos. Y después de una semana vuelvo para escuchar el disco y otra vez sonaba mal. Digo, no puede ser, estoy loco, ¿no? Entonces me puse como loco a buscar en YouTube versiones remasterizadas, qué sé yo, y me topé con una versión de un chico que se llama, y lo tengo por acá, se llama Juan Manuel Cerrota. ¿Qué se dice? Bueno, según los datos que yo he encontrado, ya los temas no están en YouTube, ok, se los sacó Universal, porque así hacen Universal cuando no puede ganar plata. Bueno, cualquier discográfica es un negocio. Que él es un técnico en sonido, según lo que puedo leer, y decidió hacer una remasterización a la altura. Ahora, a mí me genera muchas dudas esto. ¿Okay? Me genera muchas dudas esto. ¿Cuál es la fuente? ¿No? Pues si la fuente es una de estas dos, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¿Ok? Salvo lo que se ha hecho, bueno, vamos a hablar sobre el vinilo de 2020. Pero si esa es la fuente, difícilmente podemos lograr que suene siquiera parejo al vinilo original. Que he escuchado todos los samples que hay en YouTube y suena bien, suena bastante mejor que estas ediciones, ¿no? De otro modo sería conseguir un vinilo en muy buen estado y hacer un needle drop, ¿no? Que se llama, que es bajar la aguja y hacer un ripeo en muy alta calidad y trabajar sobre eso, que igual compromete el sonido. Y otro camino sería tener acceso a alguna fuente de audio mejor que estas. No sé si eso sea una posibilidad, ¿no? No sé realmente. Pero bueno, esa es la información que he podido encontrar. Y luego, ahora buscando las versiones de este chico, de estas remasterizaciones de Juan Manuel Cerrota, no las encontré, pero encontré que hace 2 meses, o menos, hace 2 semanas, un chico que se llama, ¿dónde está? Chayo Braschi, o Braschi, o Brasi, no tengo la más mínima idea de cómo se pronuncia, Chalo, o Chayo, perdón, que dice, yo voy a dejar el link aquí abajo, dice que ha hecho una remasterización en el año 2019. Mis dudas siguen siendo las mismas, ¿de dónde? ¿Ok? ¿De dónde sale esa remasterización? Yo, habiendo escuchado estas, les puedo asegurar que no puede salir de ningún formato digital. La única forma es que el disco del 91, que yo no he escuchado nunca y que voy a decir mis teorías al finalizar el video porque vamos a pasar a escuchar los samples, ¿ok? Mi única teoría es que, bueno, realmente sonaba muy bien esa versión del 91, ¿ok?
que es lo que se dice en todas partes, pero lamentablemente no me hice de una. Espero hacerme de una en algún momento para poder hablar, pero cumplí el dijo 40 años y había que cerrar esta idea. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a las ediciones, ¿ok? Las ediciones en sí no suenan muy bien, excepto la del 91, según lo que tengo data, pero tampoco puedo dar fe de ello. Pero en lo que vamos a ver en las pruebas a continuación, yo voy a hacer una serie de teorías al final, ¿ok? Y una serie de conclusiones. Voy a dar una serie de conclusiones. Quiero mencionar antes de eso que existe un disco que se llama Charly García el álbum, y por eso puse este compilado, ¿ok? Charly García el álbum sale originalmente en el año 88 en disco de vinilo, les dejo acá la imagen, y luego lo reedita Polygram, ¿ok? Que Polygram, EMI, Interdisc, Universal, estamos hablando ahora de lo mismo, es todo lo mismo, ¿verdad? Pero lo reeditan en CD en los años 90, si no me equivoco, en el año 91, vamos a ver acá. Sí, en el año 91. O sea, con este tiraje de primeros discos del rock argentino que se fabrican en Canadá, que también se hace en versión de piano bar, de clics modernos, ¿no? Y demás, se hace esta de aquí. ¿Ok? Esta versión, gracias a la vida, existe aún en todas las plataformas de stream. Lo menciono porque ese audio maravilloso que yo escuché de yendo a la cama al living en mi auto esa tarde, llena de tráfico y por la cual perdí la paciencia hasta escribir a una persona que no conocía para preguntarle si tenía idea de si se había trabajado este disco o no, pertenece a ese disco. Y lo que había sucedido sencillamente era que Universal se había equivocado al subir el lanzamiento de Pubis Angelical yendo a la cama al living, y habían cambiado ese track, ¿no? O sea, habían puesto la versión del álbum, del compilado, en ese lugar y viceversa, ¿no? Habían cambiado las dos y lo corrigieron a las semanas y yo me caí para atrás. Preferiblemente me di cuenta que en el álbum estaba. Vamos a escuchar las diferencias porque se van a sorprender. Debo decir que esa versión de Yendo a la cama living está también en este disco, ¿ok? Y bueno, nada más. Este video yo sé que es muy largo, pero espero que lo disfruten porque he investigado mucho, hemos hecho un trabajo, realmente bastante arduo durante semanas para tener la mayor información posible y hacer las mejores comparativas posibles para que los ayude a ustedes a disfrutar y a celebrar estos 40 años de este disco maravilloso. Así que vamos al programa de audio y luego salimos con las conclusiones, por supuesto. Bien, ya estamos aquí en el programa. Yo ya les expliqué en otros videos anteriores que yo utilizo Logic Pro para cualquier duda que tengan. Tenemos aquí los 4 audios, ¿ok? Los ripeos de CD son ripeos sencillos, o sea, el archivo de audio lo paso directamente a Logic, el programa, y el del vinilo es una conversión con la tornamesa de forma directa, ¿ok? Seguramente no es la mejor forma de hacerlo, pero nos da una imagen relativamente clara de lo que tenemos en cuanto al audio, ¿ok? ¿Qué puedo decir al ver las ondas? Bueno, tenemos en principio una cuestión bastante parecida, pero salta a la vista desde mi visión un poco, ¿no? Y si lo agrandamos aquí un poquito, fíjense estas formas, ¿no? En el audio del 2006, del CD del 2006, se ve mucho cómo se ha comprimido la señal, ¿no? Tenemos técnicamente unas pirámides, ¿no? Cuando la forma de onda no necesariamente es así, lo vamos a ver en algunas otras, incluso en la del 94, que es muy limitada, ¿no? Esto de aquí es, bueno, responde principalmente a que la versión del 94 sonaba muy, muy bajito y tenía muchos problemas de volumen. Que entonces en el 2006 la persona encargada de remasterizar, entre paréntesis esto, comprimió esto al mango, ¿no? Lo comprimió para que suene más fuerte. O sea, su intención no era que sonara mejor, sino que suene más fuerte. Lo vamos a ver ahorita en los audios que vamos a escuchar. Nos vamos a llevar una sorpresa un poquito con este de aquí, con el CD oro, que ya les comenté de dónde viene. Y bueno, vamos a ver qué onda con el vinilo del 2020, si realmente eh, ha sido sacado de presuntamente las cintas originales, como todos desearíamos, o
sí se ha sacado de las versiones anteriores en CD. Así que vamos a escucharlo. Yo les voy a poner fragmentos muy chiquitos. He elegido ciertos pasajes de dos temas, de Yendo de la Cama al Living y de Superhéroes. ¿Por qué? Porque vamos a tener bastantes diferencias respecto a lo que les he comentado hace un momento. ¿Ok? Entonces, vamos a primero al CD del 94. Ahí va. Ok. Tenemos un sonido limitado, ¿no? Tenemos un sonido bajo. Y luego voy a hacer una explicación sobre esto. Vamos a escuchar el 2006 a ver qué pasa. Ojo que yo no estoy tocando acá ningún control de volumen, o sea, esto se va a pasar tal cual, ¿no? Y lo van a escuchar tal cual. Yo no sé si la compresión de YouTube nos ayude, pero bueno, es lo que tenemos. Ok, virtualmente es el mismo audio, como podemos, bueno, escuchar, suena sin duda más fuerte y se nota mucho que se ha comprimido. A ver, eh, nos referimos a compresión como el proceso de compresión dentro del audio, ¿no? En donde se sube básicamente el volumen, comprimiendo un poco los, digamos que los picos, ¿no? O sea, no vamos a tener tanta onda. Bueno, podemos explicar el proceso de compresión. La cuestión es que se sube esto al mango. ¿Y cómo se nota que subimos al mango? Porque tenemos ruido de cinta. ¿Ok? Si esto estuviera trabajado correctamente, podríamos de forma digital haber disminuido mucho ese ruido de cinta y comprimir, perdón, los espacios que queríamos comprimir. Ahora, vamos a escuchar la versión de el CD Oro, que ya expliqué un poco que tiene un audio diferente, pero quiero que ustedes mismos se den cuenta. ¿Ok? Realmente es sorprendente lo que va a suceder. Yo creo que todos se van a sorprender igual que yo. Entonces vamos. Ok. Muy bien, es clarísima la diferencia, ¿no? Y esto es lo que más me apena de este disco. Y bueno, yo he podido escuchar algunos ripeos de vinilos originales en donde esto está. Pero acá podemos ver cómo el audio digital puede lograr cosas maravillosas y nos puede entregar, cuando se hace correctamente, un audio bueno. ¿Escucharon el hi-hat? Eh, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo la primera vez que escuché esta versión pensé que se había remasterizado todo el disco. Ya comenté la experiencia hace un rato, pero no fue así porque la diferencia es tan grande realmente que no se puede creer. O sea, ese hi-hat para mí no existía, pero existe, ¿no? Y en el video original se siente. No se siente tan claro como aquí, no se siente tan claro como aquí, porque tengamos en cuenta la calidad del vinilo, ya todo el ruido que tiene después de tantos años, ¿no? Los ripeos que escuchaba en YouTube, etcétera. No cuento con un vinilo original, es uno de mis deseos más grandes. Y tengamos en cuenta también, por supuesto, que esto ha sido, bueno, aparentemente retocado de forma digital, de forma adecuada, por supuesto, ¿no? Vamos a ver qué onda con el vinilo del 2020. Lo que quisiéramos nosotros, ¿ok? Es que se parezca a esta versión del CD recopilatorio. Vamos a ver a quién se parece más, ¿ok? Ahí va. Ay. Bueno, es una pena, ¿no? Esto de aquí es una suerte de, digamos, remasterización o, bueno, qué sé yo, pase de estas versiones de aquí, de estas versiones del 94 y posteriormente del 2006. Ahora, yo lo que sí siento y lo que puedo ver en en la onda aquí, ¿no? Es que esa alza de volumen que, bueno, en realidad responde principalmente a que no están nivelados porque
esto es un audio digital y esto es un audio que ha venido ripeado de forma distinta, pero que la onda por lo menos tiene esta forma un poquito más marcada y no es una pirámide de Egipto como la del 2006. O sea, mi sentir en este primer sample es que han ido a esta versión del 94 que es muy, muy limitada y han tratado de hacer lo mejor posible con eso. O sea, no han tomado la, disculpando la palabra, estupidez eh, planteada en el año 2006 de subir todos los volúmenes de forma indiscriminada, ¿no? Sino que probablemente han usado la compresión de forma un poco más eficaz. ¿Ok? Ahora vamos a ir a otra sección de este mismo tema. Lo tengo de hecho aquí anotado porque, porque me parece importante que veamos esta parte de aquí. Vamos a pasar esto. Esto es el looper, por si acaso, ¿ah? Que es para que nosotros podamos ver ahí un fragmento nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos aquí, a esta sección de acá. Esta es la sección del break, del tema, en donde hay algo que me gusta mucho, que es esta guitarra muy percutiva, como un ruido, como si fuera un balazo, como si fuera una cosa así. Fíjense acá, ¿no? Acá vamos a ver mucho la compresión del audio del 2016, pero es escandaloso. Fíjense lo que es esto, ¿no? Y de hecho, bueno, en el vinilo no va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Quizás no sea tan escandaloso, pero el principio es el mismo, ¿no? Y vemos que finalmente se asemeja mucho al 94, lo cual es una lástima, ¿no? En la del CD en la CD oro, yo sí siento una diferencia. Ahora, otra cosa que me sorprende mucho es que se haya desfasado. O sea, todas están en fase. Yo los puse en fase en un inicio, ¿no? Y luego se ha desfasado la del CD oro. Yo no sé por qué sucede eso. O sea, honestamente, a veces pasa, pero no me explico. Cuando yo trato de empatar esto, que ya lo intenté, se desfasa la primera parte. Así que parece que hay un tema ahí de pitch también. O sea, Universal, todo mal, ¿no? Tuvieron la oportunidad de hacerlo bien, pero lo hicieron mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar la versión del 94 y así lo mismo que hicimos la vez pasada. Ok, tenemos una guitarra un poco débil, ¿no es cierto? Pero bueno, no está, o sea, suena bajo, pero vamos a ver cuál es la diferencia con la del 2006. Ok, virtualmente es lo mismo, pero más fuerte, ¿no? Entonces pierde un poquito de dinámica, pero ahí está. Vamos a ver la del CD oro, y esto es, o sea, está bueno. Vamos a ver. Ok, un poquito desfasado, ¿verdad? Pero todo bien. Me gusta mucho esta parte de la guitarra, ¿no? Que era lo que les decía, esta guitarra muy como un golpe, ¿no? Eh, Me gusta que sea filosa, a diferencia de estas de acá, y que suene tan claro, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el vinilo, que bueno, ya sabemos de dónde viene, básicamente, ¿no? Ok, bueno, sí, o sea, se parece mucho a estas, como ya comentamos, ¿no? Bueno, es una lástima esto de aquí, pero es así, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ir a otra sección ya no de ese tema, sino el inicio de superhéroes. Elegí la canción Superhéroes por algo muy particular, y es las dinámicas que tiene ese tema. Es un tema con dinámicas muy, muy bajitas, ¿ok? Y pasa que cuando uno hace un pase incorrecto, ¿ok? Fíjense la onda, es una locura, ¿no? El video suena mucho más fuerte que todo. Y bueno, ya vamos a comentar de eso en un ratito, pero este, cuando uno hace un mal pase de una cinta analógica original, ¿ok? Esa cinta, las cintas en general, el formato analógico, perdón,
genera un ruido, un hiss de la cinta, así se le dice hiss, es un ruido blanco, es como un shh, ¿no? Como si estuviéramos en una playa, como si fuera el sonido del agua, del mar o algo por el estilo, ¿no? De las olas, pero permanente, ¿no? Eso se puede corregir en audio digital, ¿ok? Se puede hacer, de hecho se hace con muchos de los discos que escuchamos hoy en día, de los años 70, de los años 60, si escuchamos los remasters de los Beatles, por favor, o sea, eso se eliminó, ¿no? Si escuchamos el primer disco de los Beatles en estéreo, los remasters digitales que todo el mundo detesta, yo no entiendo por qué, vamos a encontrar que no existe ese GIS, no existe, o sea, es así de sencillo, no hay. ¿Y por qué? Porque se ha trabajado bien. Cuando uno no trabaja bien el audio analógico y hace un pase de mala calidad y demás, cuando comprimimos para subir el volumen y para empatar los volúmenes, subimos el volumen de lo que queremos, que es el audio, y subimos el volumen del ruido también. Y ahí te das cuenta que el trabajo es muy descuidado, ¿no? Entonces elegí este tema por eso, porque tiene tanta, o sea, el inicio tiene una sección tan pero tan baja que de hecho la onda ni se ve, nosotros podemos esto agrandarlo de forma descomunal y casi ni la vamos a ver, ¿no? O sea, se ve muy muy chiquita la amplitud de la onda, quiero decir, la vamos a ver, perdón, la vamos a ver mucho más acá ya cuando empiece el tema en sí. Acá podemos ver varias cosas interesantes, ¿no? Bueno, en principio, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que era, bueno, la versión del 94 suena muy bajito, la versión del 2006 es un chorizo, ¿no? Porque se comprimió así a la mala. Y va a pasar algo con este CD oro. Yo tenía otra expectativa, y tenía otra expectativa, ¿por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la versión de el álbum, que pueden encontrarlo en cualquier plataforma de streaming, yo les recomiendo y les pido que vayan corriendo y escuchen solamente estos dos temas. Ya el resto pueden hacer lo que quieran, pero solamente estos dos temas. Lo que pasa en Superhéroes, o sea, es, es, es una belleza realmente, ¿no? El inicio, los aplausos que podemos escuchar yo supongo que sería Charlie haciendo los aplausos y quedaron ahí grabados, ¿no? Eh, cómo suenan esos pianos del inicio, esas melodías de los pianos con armonía. Realmente es muy, muy bonito y suena muy bien. Y yo esperaba encontrarme con eso en este CD oro y no me encontré con eso, lamentablemente. Me encontré con una copia. Bueno, van a sacar ustedes sus propias conclusiones ahora. Vamos a escuchar perdón, vamos a escuchar discúlpeme. Vamos a escuchar el del 94. Mirando superhéroes. Ok, bueno, mucha limitación, mucho ruido de hiss de la cinta, pero acá van a ver lo mal que hicieron este trabajo. No tengo palabras para describir, pero son unos criminales. No escuchen el ruido de la cinta acá, por favor. Y que esto es un chorizo y es lo mismo, solamente que más fuerte. Mirando superhéroes. Ok, bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué podemos decir? Vamos con el CD oro, que debió ser mejor, pero van a sacar ustedes sus propias conclusiones. Mirando superhéroes. Muy limitado también, parece ser que sacaron este track de la versión del 94 y bueno, cuando hicieron el máster general, claro, subió un poquito el volumen, pero también muy limitado, ¿no? Vemos la forma de la onda que casi es un chorizo, pero con limitaciones, o sea, la verdad que no seleccionaron la toma correcta, pero bueno, es lo que hay. Y vamos con el vinilo del 2020, que así se cierta, suena mucho más fuerte. Vamos a también tener ruido de cinta, pero creo que se corrigió un poquito eso, ¿ok? Se nota que lo sacaron nuevamente. Mi teoría es que lo han sacado del CD 94, ¿no? Que tiene muchas limitaciones, pero que con la tecnología actual, eh, a diferencia del 2006, ¿no? Han pasado muchos años ya, eh, se han podido lograr mejores cosas. Esa es mi teoría, ¿no? Igual voy a hacerlo en las conclusiones un ratito. Vamos a escuchar. Perdónenme. Ahora sí.
Ok. Piratas superhéroes. Bien, sonido más fuerte, sin duda hay un ruido del vinilo, ¿no? Porque ya sabemos el prensaje. Pero yo creo que se corrige un poquito ese problema de la cinta. Ahora, lamentablemente no tengo el audio aquí del álbum, del compilado del álbum del año 94, o que sale en el 94, en realidad sale en el 88, ya lo comentamos hace un rato, pero ese audio es una bendición. Por favor, les ruego a todos que vayan a las plataformas. Yo lo escuché en Apple Music, pero está en todas las plataformas, está en Spotify. Vayan al álbum, el álbum sale como año 94, sale dentro de la discografía de Charlie. Vayan y escuchen estos dos temas, ¿no? Van a encontrarse con esta misma versión de Yendo a la cama Living, ¿no? La que hemos escuchado con el hi-hat y todo eso. Y van a encontrarse con una versión realmente superior de superhéroes que es una locura. O sea, no se puede creer lo que suena. Vamos a ir a las conclusiones y a cerrar el video. Muchas gracias por ver este apartado que seguramente se demoró mucho más de lo que habitualmente se demora. Bien, espero que hayan disfrutado esa parte. Yo sé que ustedes disfrutan mucho cuando hacemos eso del programa, les gusta, ya me lo han comentado. Espero que lo hayan disfrutado ahora también. Yo voy a lanzar mi primera hipótesis. Mi primera hipótesis es que, quiero decir, comparando las ediciones, o sea, hay una diferencia abismal con la versión de Yendo a la cama Living y de Superhéroes del disco El Álbum. Yo les recomiendo que finalizando este video se vayan corriendo, por favor se los pido, a escuchar esas versiones, ya sea en Spotify, no está en YouTube, yo las estuve buscando para poder descargarlas y hacer un pase ahí. Intenté comprarlas por iTunes y iTunes te vende, no sé, una carpeta de archivo que de pronto solo se reproduce en iTunes, así que no la pude visualizar tampoco ahí qué sé yo, en el programa, lamentablemente. Pero tuve la suerte de que esa versión o una versión muy similar estaba aquí. Me acordé de que tenía este, que es el primer disco que tuve Charlie de mi vida, que eran mis padres. ¿Okay? La diferencia principal salta a la vista, ¿no? Tenemos un hi-hat constante que hasta que yo escuché eso no sabía que existía. La sonoridad, ¿no? Tenemos lejos de ese sonido latoso, horrible que tiene la tarola Yendo a la cama living del tema, tenemos un sonido más controlado, ¿no? No pierde la esencia, todo lo contrario. La voz de Charlie se escucha increíble, incluso si escuchamos con atención, okay, yo les recomiendo que la escuchen múltiples veces, la versión esta del álbum, vamos a escuchar reverberaciones en los instrumentos que no existen. Estas versiones sí no existen porque están mal hechas, porque son, o sea, carniceros hicieron esto. Carniceros, no se puede explicar. Y no porque tengan nada en contra de los carniceros, por favor, que es un empleo honesto y admirable, por supuesto. No lo digo en broma, ni de forma irónica, lo digo en serio. Pero es un decir, por si acaso. Mi teoría es, tengo dos teorías, ¿ok? La primera, que es la que yo espero de todo corazón que sea la verdadera, es que en el año 91 se hace un buen pase de las cintas analógicas al digital. Y por eso todo el mundo le revienta bombos a esa versión del año 91. Esa es mi primera teoría. Que digo, espero que sea la real, porque las cintas analógicas originales Universal ya no las tiene más. No las tiene porque las botó, porque no les interesa, no les interesó. ¿Ok? Si les interesara, hubiesen hecho un mejor trabajo para el vinilo del año 2020. ¿Ok? No lo han hecho. Por tanto, no existen tales cintas, desde mi punto de vista. ¿Ok? Entonces yo espero que existan esas versiones, porque con eso sí se podría trabajar, ¿no? Ahora, la otra teoría, que no es tampoco tan descabellada y puede ser posible, y sería la más penosa de todas, ¿verdad? Es que este pase correcto se hizo solo para el compilado del álbum del año 88 y que también se hace en Canadá en el año 91. ¿Ok? Y que, como ya vimos, para este disco se toman fuentes de diferentes lugares, lógicamente, y agarraron el Yendo a la cama living de ahí,
lo pusieron acá y el superhéroes es otra cosa, ¿no? Es otro tema, ¿verdad? Esa sería la teoría más penosa, porque nos quedaríamos solamente con 3 temas del Yendo de la Cama al Living, de los 8, ¿verdad? O 4 temas, bueno. O sea, tendríamos solamente la mitad del disco en una calidad relativamente aceptable. Y relativamente aceptable, yo no estoy hablando de calidad audiófila, de que suene increíble, de ponerlo en Dolby Atmos, de que Universal se gaste millones. Lo único que pedimos todos es que se respete el disco como se hizo originalmente. Si el disco tiene un hi-hat detrás, no lo pueden cortar. O sea, eso es inaceptable. ¿Y cómo nos damos cuenta que las personas que están encargadas de Universal no les interesa en lo más mínimo? O sea, no les importa. Y eso es lo que a mí más me indigna. No les importa ni un poco el sonido. No les importa, o sea, es tan sencillo como poner en YouTube Yendo a la Cama al Living vinilo. Y hay ripeos, por ejemplo, de Lucas Acuña, que no lo conozco, pero aplaudo su labor, que sube muchos vinilos de rock argentino y de Charlie principalmente, visto, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de escuchar a todos estos discos en su formato original, para los que no los tenemos. Es tan sencillo como buscar eso y van a escuchar la diferencia del sonido. Tiene ruidos, por supuesto, porque es un ripeo de vinilo, pero tenemos el hi-hat de ahí, ¿no? O sea, ya se nota mucho, ¿verdad? El sonido de Superhéroes, por ejemplo, en el álbum, van a escuchar, ¿no? Dentro de ese silencio, de esas dinámicas muy suaves, escuchamos los aplausos detrás, que son hermosos, que se quedaron ahí por algo, por error o por algo, pero así salió el disco original. No puede ser que no se escuche, que la compresión y el pase al digital en esta versión de 94 sea tan pero tan limitada, tan pero tan mala, que es como si, realmente es como si tuviéramos una imagen en alta calidad y la bajáramos pues a una calidad ínfima, ¿no? A una calidad miserable, ¿verdad? Y veamos la imagen digital como la veíamos en el año 2002, ¿no es cierto? Pixeleada, mal. ¿Cómo nos quejamos cuando vemos una imagen pixeleada o vemos una película y no está bien grabada? Bueno, eso mismo pasa con esto, ¿no? Y sobre la versión que se supone era la definitiva o debía ser la definitiva del año 2020, hemos visto que mejora en cuanto a volumen, hemos visto que no es un chorizo como este disco, que es una basura, no sirve para nada, que lo único que suena un poco más fuerte, pero realmente es nefasto lo que pasa en ese disco, ¿no? En ese sentido mejora, se respeta la tapa original, pero no mejora el sonido. O sea, no es el disco original, no suena como debería sonar. El paisaje no es malo, por lo menos en mi caso, pero tampoco es el mejor. Y si vale la pena tener este disco, bueno, si eres completista como yo y no tienes la oportunidad de conseguir una edición original, que por favor vuelvo a pedir los que tengan una edición original y se quieran deshacer de ella, ya sea el disco solo o ya sea el disco doble, escríbanme. Encantado de conversarlo porque es un disco que realmente quiero tener en mi colección en buen estado. Si es en perfecto estado, mejor. Pero no le pisan, no le llegan ni a los talones a la edición original. No. Creo que es lo mejor que podemos obtener hoy si queremos comprar un disco nuevo, sin duda, ¿no? Así que si alguno de ustedes quiere comprar este disco nuevo, esta es la única oportunidad porque los CDs son basura, no sirven para nada. Y si no, buscar ediciones de época porque cada vez son más difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, nada. Me uno a la celebración, por supuesto, del 40 aniversario del primer disco de Charlie. Vuelvo a reiterar, vale la redundancia, que es un disco muy importante en todos los niveles, de forma transversal, de forma musical, tanto musical como social, por supuesto, y que lamentablemente hoy en día no tenemos oportunidad de escuchar el disco como es, como se creó, como se pensó y como se lanzó originalmente. No tenemos esa oportunidad, estamos limitados.
Los que tienen una edición original en excelente estado sí, pero son muy pocos. Lamentablemente este es un discazo. Y bueno, Universal, que lamentablemente ellos hicieron un muy mal trabajo, porque en realidad no es culpa de Universal. A ver, ellos se hacen de Interdisc, ¿no? Los culpables reales son los que manejaban Interdisc. Que no sé qué es lo que hacen en comparación a lo que hizo Sony, que lo hizo mucho mejor, y Microphone, ¿no? Que antes no era Sony, pero bueno, Sony heredó todo esto. Y las ediciones Sony suenan mejor, ¿no? Pero bueno, iremos a ello más adelante. Espero que hayan disfrutado este video. Ha sido un video excesivamente largo, me imagino. No quiero pensar ni cuántos minutos se va a tardar. Pero bueno, es un video para el cual he investigado mucho y he tratado de abarcar casi todos los campos, ¿no? Mezclar un poco lo que habíamos hecho en el Houses of the Holy, de hablar de tema por tema, un análisis más musical, ¿no? Más histórico, más de contexto, y también por supuesto abarcar las ediciones, que es al final lo que nos compete a los que coleccionamos discos de vinilo. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Para los que no quisieron ver el video completo, pierdan cuidado, está bien. Lo pueden ver en partes también, vean, no sé, los primeros 10 minutos hoy y después mañana ven otra parte, qué sé yo, ¿no? Igual en YouTube ustedes saben que se guarda solo, así que no hay mayor problema. Les mando un abrazo grande, espero que todos estén muy bien. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre este disco. Cuéntenme qué ediciones tienen, qué piensan de esas ediciones y si piensan que el sonido es tan limitado como lo pienso yo. Yo sé que todos deseamos que todo suene lo mejor posible, así que no tengo duda de que todos van a desear que Universal haga su trabajo, pero bueno, eso ya no es una posibilidad. Ya no es una posibilidad porque ya salió esto y no van a reeditar esto. Ya vendió como pan caliente y se sigue vendiendo como pan caliente porque es la única oportunidad que tenemos. Así que es así. Les mando un abrazo nuevamente, espero que estén bien, sigan escuchando música, sigan girando discos y nos encontramos en el siguiente video en Entre Discos. Muchas gracias.